leí la Biblia 3 veces en 3 meses. Y yo me di cuenta que todo lo que leía me acordaba. Cuando tú abres WhatsApp es porque esperas un mensaje de alguien. Sí. Y cuando abres la Biblia es porque esperas un mensaje de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué el apóstol Pablo 85 veces empieza todas sus cartas con la gracia y termina con la gracia? Algunos dicen, la gracia es el favor inmerecido. No, estás equivocado. La gracia no es el favor. Si la gracia fuera el favor, no necesita 2 palabras diferentes en hebreo y en griego. El favor está en la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Como Dios el Padre vio que nosotros, para ir al cielo, tienes que ser 3 cosas. Perfecto, santo y justo. Y de eso nosotros no somos nada. ¿Qué es justicia? Justicia es la naturaleza, es el acceso y es la cercanía que Dios te regala. Perfecto es la naturaleza que te permite permanecer en el cielo sin ser destruido. Y santo es nuestro pasaporte, nuestra identificación. Los demonios a Jesucristo le identificaron. Los demonios nunca dijeron, eres el ungido de Dios, es el poderoso de Dios. Los demonios dijeron, eres el santo de Dios. Santo de Dios. Parece que los demonios diferencian al ser humano santo o no santo. Justicia es la naturaleza, el acceso, la cercanía que me permite tener con Él. Perfecto, como dice la carta de los Hebreos, con un holocausto nos hizo perfecto. La gracia es todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Él era por naturaleza hijo, nosotros por la gracia hijos. Somos hijos. Él por la naturaleza era santo, nosotros por la gracia somos santos. Él era por comportamiento, era justo, nosotros somos justos. Él de nacimiento era perfecto y nosotros por nuevo nacimiento somos perfectos. El apóstol Pablo dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, es increíble lo que dice. Dice que en la gracia está la fe y el amor. ¿Qué es la gracia y la fe? La fe está en la gracia. La gracia es como un traje de protección que Dios el Padre se pone para protegernos de Él y a Él de nosotros. Cuando Él se acerca a nosotros, se acerca con la gracia, porque todavía no tenemos su naturaleza. Cuando nos regala la fe, porque la fe es un regalo, todos tenemos la medida de la fe, Romanos 12, versículo 3, todos empezamos con la misma medida, pero no terminamos con la misma medida. La gracia es lo mismo, Efesios 4, 7, tenemos la medida de la gracia y tenemos la medida de la fe. Pero cuando recibimos la fe y recibimos a Jesucristo, la gracia se nos abre. Primero viene la gracia, luego la fe. Pero luego, dice Romanos 4, 16, es por fe que es por gracia. Es la gracia que provoca fe. Es la fe que provoca la gracia. Es lo uno atrae lo otro. ¿Y de qué viene la fe? La fe viene de diferentes lugares. Primero, de la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por oír. Pero la fe también viene por su cercanía, por el Espíritu Santo. Y todo, lo mismo que todo está en la gracia, lo mismo todo está en el Espíritu Santo. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, el Espíritu Santo en hebreo es llamado el Espíritu del favor de Dios. Y en Hebreos capítulo 10 le llama el Espíritu de la gracia. Wow. El Espíritu Santo es el Espíritu del favor y de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo. ¿Pero qué es el favor? El favor de Dios aparece 52 veces con este término. Encontró favor en los ojos. Tenemos que diferenciar el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios. Sí. Él ama a todos. La compasión es lo que Él siente. La misericordia es lo que Él comparte. La gracia es lo que Él hace. No importa lo que es la gracia. Lo importante no es lo que es la gracia. La pregunta es, ¿qué puede ser la gracia hoy? Sí. Él ama a todos. Jeremías 31, versículo 3. La compasión también. La misericordia también. La gracia. Él nos ofrece la gracia. En la carta de Titus, capítulo 2, versículo 10, 11 y 12, dice que Dios el Padre a cada bebé se le acerca con la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todo ser humano que viene a la tierra. ¿Pero qué es el favor? El favor
no es para todos. El favor está en la gracia. El favor es la única forma que Dios el Padre puede usar para dar testimonio que gente que está bajo la gracia lo está haciendo bien. La gracia es continua. El favor es puntual. La gracia es una línea continua. El favor son sucesos puntuales. Salmo 147, versículo 11 dice, Dios el Padre favorece a los que confían en su gracia. Amor, misericordia, compasión, gracia. No se puede ganar ni se puede perder. Pero hay una cosa que sí se puede ganar y sí se puede perder. El favor. Porque el favor proviene de cómo Dios el Padre te observa. Favor es cuando tú estás bajo la gracia y es la única forma de Dios el Padre de darle testimonio a los ángeles, al mundo. Favor es lo único que podemos tener delante del ser humano. Porque cuando Dios quiere darte favor, según Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesucristo creció en el favor de Dios, delante de Dios y de los hombres. Cuando Dios quiere hacer favor, solo puede hacerlo a través de hombres. El favor de Dios lo tenemos todos en el cielo, pero no en la tierra. Todos los cristianos están bajo la gracia, pero no todos están bajo el favor. Porque el favor es el fruto de una vida bajo santidad y temor de Dios. La gracia no es que yo te dé un cheque y digo, peca lo que quieras. No, la gracia es la naturaleza de Jesucristo y su naturaleza nos cambia. La gracia provoca la obediencia. Hay pocas cosas que llenan la tierra. Según Habacuc 2:14, el conocimiento. Según Isaías 6, del 6 al 8, la gloria. La gloria de Dios. Y según Salmo 33, versículo 5, Salmo 119, versículo 64, es la gracia. Lo que es para los peces el agua, es para nosotros la gracia. Nosotros estamos rodeados de la gracia. Que yo viva en la gracia no me libra de vivir en santidad. Y solo hay una cosa que nos saca del mar de la gracia. Según Gálatas 5:4, el legalismo. El pecado no te saca de la gracia. A lo contrario, el pecado provoca la gracia. Con cuidado. Claro. No estoy diciendo que cuando tú vives bajo la gracia quieres pecar más. No, 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 no. Aunque vivimos bajo la gracia, hacemos cosas tontas. En griego hay diferentes formas de pecado. Hay diferentes nombres para pecado. Hay pecado por debilidad, hay pecado por maldad, hay pecado por ignorancia. Deslizar es otro nombre para pecado. Y hay otro pecado que se llama hamatía, que es no tocar en el mismo blanco. Y hay otro nombre para pecado que está en Juan 8, cuando viene la mujer adúltera y le dice, Señor, Moisés ha dicho en la ley que tenemos que apedrear a esa mujer. Sí. Y dice Jesucristo que se inclinó. Y comenzó a escribir en la tierra. Con el dedo. Ajá. Lo mismo que su papá y el Espíritu Santo en el monte de Sinaí. El Padre y el Espíritu Santo escribieron la ley. Y el Hijo se acostó y escribió la gracia. Cuando Él se levanta y dice en español, el que no tenga pecado. En griego no dice el que no tenga pecado. En griego dice, ana harmatetos, el que no tenga el mismo pecado. Y dice la Biblia que ellos por su propia conciencia se fueron. Cuando nosotros vivimos bajo la gracia, eso provoca en nosotros una transformación. La palabra transformación en griego aparece solo 4 veces. En el Nuevo Testamento. 2 veces se refiere con Jesucristo y 2 veces con nosotros. Con Jesucristo la palabra transformación se llama metamorfo. Y no significa transformación, no es eso. Nosotros no cambiamos de forma, cambiamos de substancia. Realmente traducción de metamorfo se llama transsubstanciación. Nosotros cambiamos de substancia. Y 2 veces dice la Biblia que Jesucristo orando delante del rostro de Dios, su rostro se transformó. ¿Qué significa? Que la oración nos cambia a nosotros. Dios el Padre nunca cambió. Oración no cambia a Dios, sino solo a nosotros. A nosotros, sí. Y cuando se refiere la palabra transformación a nosotros, es Romanos 12, versículo 2, y segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que somos transformados por la gloria. La gracia provoca en nosotros una nueva naturaleza. Que Él nos transforma, como dice Titus, capítulo 2, versículo 10 y 11, dice, porque la gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente y a renunciar todos los pecados. En el Antiguo Testamento la ley no enseñaba,
Pero en el Nuevo Testamento la gracia La nos gracia enseña. La gracia es tan importante que dice Salmo 143, impresionante. Ujú. Déjame huir por la mañana tu gracia. Salmo 90 versículo 12, sáciame por la mañana con tu gracia. Salmo 92, por la mañana proclamaré tu gracia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 20-22, porque que su gracia todas las mañanas es de nuevo. La gracia solo funciona con pecadores. En el cielo nadie necesita la gracia, allí todos son perfectos. Sí. La gracia fue creada para la tierra. A mí me han dicho, me viene una hermana, dice, pastor, ¿hasta cuándo va a seguir predicando de la gracia? Dije, hasta el día que tú dejes de pecar. Qué buena. Tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esas son las palabras de Jesucristo que él habló en la tierra. Ujú. Además, tenemos palabras de Jesucristo que habló del cielo. Ujú. En Apocalipsis, de los 404 versículos que encontramos, más de 174 son citas del Antiguo Testamento. Sí. Y Jesucristo habla del cielo. En la carta de los Hechos, Jesucristo del cielo le habla a Pablo. Shaul, Shaul, dura cosas para ti dar. Coses con el aguijón. Son palabras de Jesucristo en el cielo. El apóstol Pablo, que conocía la gracia, cuando le dice a Jesucristo del aguijón, y es interesante, el apóstol Pablo conocía 3 clases de aguijones. Ujú. El aguijón que lo llevó a la conversión, el aguijón de la muerte, primera carta de Corintios 15, y el aguijón en su carne. La pregunta es, ¿qué le dijo Jesucristo? Y del cielo, dice Pablo, yo oré 3 veces, y 3 veces, cada vez Jesucristo me dijo esto, literalmente, mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando te das cuenta que hay gracia presente, ¿sabes cuándo? Cuando hay paciencia con las personas, es el testimonio que estamos en la gracia. ¿Qué característica a un líder sin gracia? Es que no tiene paciencia con la gente. ¿Por qué? Porque tiene amnesia. Amnesia es griego, Amnesia. que significa que se le olvidó que Dios tenía paciencia con ellos. Mm. La gracia de Jesucristo, según Salmo 104, versículo 8, es lo único que traspasa los cielos. Lucas 12, versículo 32, según Mateo capítulo 25, versículo 34, una de nuestras herencias es el reino. Pero, según Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, y Hechos 20, versículo 32, nuestra otra herencia es la gracia. La gracia convierte a las mujeres en coherederas. La ley rechazó a la mujer, nunca la dejó entrar a ser sacerdote. Claro. Es la gracia que convierte a las mujeres en sacerdotes. Cuando dice el apóstol Pablo que la mujer se calle en la iglesia, ¿no? ¿Cómo dice el versículo literalmente? Según la ley. Es la ley que le cierra a la mujer la boca, no la gracia. La gracia convierte a la mujer en coherederas de la gracia. Ellas recibieron 50%, vamos a decir así, y nosotros 50%. Nosotros por esos 50% somos sacerdotes, ellas también. Somos más que vencedoras, ellas también. Por eso en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, no existe hombre, ni mujer, ni escrito, ni bárbaro, sino solo una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. La gracia es la vida de la resurrección. Déjame explicar. Ujú. La ley de Moisés solo va del nacimiento hasta la muerte de una persona. Sí. Romanos 7 dice que con la muerte de una persona la ley deja de existir. Nosotros no vivimos la vida de Jesucristo de su nacimiento en Betlehem o Belén hasta la crucificación. Esa no es nuestra vida. No. Si este micrófono es la cruz, la vida que nosotros vivimos es esta, Wow. la de la resurrección. Y pastor, mire, las maldiciones, Ujú. la brujería, todo ataque diabólico, el reino de Satanás se mueve en este tiempo. Ajá. Pero nosotros vivimos en este tiempo. Satanás no tiene acceso a la vida de la resurrección porque él nunca resucitó. La vida de la ley, no pensáis que he venido a quitar la ley en Mateo capítulo 5, versículo 17. He venido a cumplirla. Cuando dice en griego cumplirla, dicen en griego rellenarla. La ley sin Jesucristo era un vaso vacío. Con Jesucristo es un vaso llenado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 dice que todos los profetas profetizaron de la gracia. Y la ley de Moisés
va del nacimiento de un ser humano hasta su muerte. Pero cuando uno muere en la cruz, Galatas 2:20, y resucita por eso el bautismo, pastor, otra cosa, el bautismo no es nada simbólico. El bautismo tiene un poder impresionante. Impresionante, sí. El bautismo es tu propio entierro. ¿Cómo entra uno de esta vida a esta vida? Es por el bautismo. Tú mueres aquí y resucitas aquí. Y la vida de la resurrección es la vida de la gracia, no de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. La ley es buena, es perfecta. Salmo 19, versículo 7. La ley es perfecta, pero yo no. Exacto. Y cuando la ley se encuentra con mi carne imperfecta, lo que es vida provoca muerte. Pero yo no vivo esta vida, yo vivo la vida de la resurrección. La gracia es el perdón continuo en la vida de un ser humano. La palabra charis, que viene de la palabra charisma. En griego, todo lo que termina con ma es algo que fluye continuo. Stigma, enigma. Por eso, charisma es un don que fluye. Un don que se queda parado no es un carisma. ¿Qué necesita el fluir del Espíritu Santo? Humildad es el traje de camuflaje en la guerra contra el diablo. Nosotros podemos aprender de uno teología, de este griego, de este hebreo. Humildad solo se aprende de Jesucristo. Dios el Padre habla, pero antes que Él habla, Él solo piensa. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice se convierte en una ley. Un día de su boca salió esta palabra, luz. Hoy tenemos luz. Él dijo vida, es vida. Si Dios el Padre habla audiblemente, lo que Él diga es una ley en todo el universo. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Si tú quieres abrir la boca de Dios, abre la Biblia. Y Dios el Padre me dijo, estudia la vida de mi hijo para comprimir toda la naturaleza de Jesucristo. Jesucristo era hombre de naturaleza y Dios de identidad. Cuando el diablo te ataca en tu identidad. Cuando llegas al aeropuerto, nadie te pregunta por tu naturaleza, sino por tu identidad. Sí. Y el diablo le preguntó por su identidad en el desierto a Jesucristo. Si queremos comprimir la vida de Jesucristo, lo podemos decir así. Atención, Él habló 143 veces del Padre. Su relación era el Padre. Su mensaje, 105 veces el reino, 82 veces usó este nombre, el Hijo del Hombre. Jamás alguien le dijo a Jesucristo, tú eres el Hijo del Hombre. Él, la autoproclamación más potente que Jesucristo pudo hacer, no es decir yo soy Dios o yo soy Jesucristo. No, no, no. Además dijo solo una vez Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3. La autoproclamación más fuerte de Jesucristo era Ber Anash o Bar Anash, o Ba Adama en hebreo o en arameo, que significa el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, según Daniel, capítulo 7:13, capítulo 7:18, capítulo 7:22, 7:26 y 7:27, era el que recibía todo. Es el Hijo del Hombre. ¿Por qué rompió el sumo sacerdote la ropa? Porque dijo, eres tú, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesucristo dijo, a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado. ¿Qué vio Esteban? Veo al Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo vino como representante de Dios. Cuando Él se fue como nuestro representante al cielo. En el cielo solo hay uno que se parece a un hombre, que es Jesucristo hombre. Jesucristo es alfa y omega. Él es el principio y el final. Él es, como dice, yo soy el primero y el último. Cuando Él dice en español, yo soy alfa y omega, es como un dicho griego antiguo, del griego clásico, interesante. Si Él dice yo soy alfa y omega, Él dice yo también soy todas las otras letras entre alfa y omega. Claro. Significa que el diablo, para pronunciar su nombre, tuvo que prestarse las letras de Jesucristo. Porque Él no tiene propio vocabulario. Jesucristo, su relación era el Padre. Su mensaje, el reino. Su autoidentificación, el Hijo del Hombre. Su poder, el Espíritu Santo. Y su vida es la gracia. Él es todo, pastor, Él es todo. Jesucristo, Él es Dios. Todo está en la gracia. Cuando Él dice en 2 carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Jesucristo dice, mi gracia es todo lo que necesitas, porque todo lo que necesitas está en mi gracia. Si yo fuera al cielo, ahora, yo no tengo nada que le pueda presentar al Señor. Yo no he hecho nada. Yo no supiera lo que decirle.
según Hechos 20, versículo 32. La gracia está en 3 lugares: en su palabra, en su presencia y en su espíritu. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios de la palabra de su gracia, que tiene el poder de sobreedificaros y daros una herencia entre los santificados. La gracia está en la palabra, la gracia está en su presencia y la gracia está en el Espíritu Santo. Yo honestamente creo que es nuestra debilidad que atrae a Dios. Él se siente atraído, Él nos ama, Dios el Padre nos tiene un cariño, Dios el Padre nos tiene amor, lo único que siente por nosotros. ¿Sabe lo que me da un poco pena, pastor? Que realmente ¿quién de nosotros conoce al Padre en su amor, a Jesucristo en su gracia y el Espíritu Santo en la comunión? No hay nadie más lindo, más precioso, más amoroso. Nadie es como el Padre, nadie es como Jesucristo, nadie es como el Espíritu Santo. Es el tesoro, es lo más bello que hay en nuestra vida. Pero si tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Señor Jesucristo, te doy las gracias por tu paciencia, por tu amor conmigo. Quiero decirte de todo corazón, Jesucristo, cuánto me encantaría conocer tu gracia. Y te pido, Jesucristo, por favor, Señor, que tú me reveles tu gracia. Y pongo toda mi vida en tus manos y te doy la gracia que tú lo vas a hacer. Amén.